el Señor les bendiga, sean bienvenidos a un video más aquí en el canal de Restaurados. Sin antes pues recordarles suscribirse a nuestro canal, tocar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, el día de hoy estamos con nuestra hermana Alice, una hermana amada en el Señor. Bienvenida, Alice. Gracias, Sandra, por la invitación. Bueno, de verdad nos gozamos con Alice, que está en este lugar acompañándonos y nos va a contar un poquito acerca de su testimonio. En lo personal conozco a Alice hace ya casi 9 años. Que estamos pues en la misma congregación y de verdad es un ejemplo a nosotros a seguir en testimonio, en fe, en cómo ella se ha santificado para el Señor y de verdad que te admiramos mucho. Así que no sé si empezamos pues hablando un poquito de cómo inicias en el camino del Señor y todo eso. Ok, bueno, nací en un hogar que era cristiano, así que desde muy pequeña he venido escuchando lo que es el Evangelio de Cristo. Pero a los 10 años fue que tomé la decisión como de afirmarme más que nada, y fue como un reto para ese momento porque normalmente en las iglesias no bautizan a nadie con 10 años. Pero había un grupo que se iba a bautizar y yo le dije al pastor que yo quería bautizarme. Y él me comenta de que, bueno, tienes que demostrar que realmente sabes la decisión que estás tomando, que realmente no es una decisión de un niño que quiere porque los demás quieren. Y entonces en ese momento yo le demostré que yo sabía lo que estaba haciendo, que sí quería a Jesús en mi corazón, que sí quería reconocerlo como Salvador de mi vida. Y ahí para adelante, bueno, me bauticé, conocí al Señor a través de las predicaciones, de la Biblia, de la palabra, de la oración. Pero llega una etapa donde 11, 12, 13, por las presiones de los grupos, tú sabes, el colegio, no todos son cristianos, no todos profesan la fe que tú profesas, pero en ese ambiente, bueno, me alejaron del camino y viví ciertas cosas en el mundo, música, rock, todas estas cosas. Me incliné, fue hacia el lado de esa música y como te digo, dejé de congregarme, dejé de buscar a Dios, dejé de orar, dejé de hacer muchas cosas para Él, pero sin embargo en esa época seguía habiendo internamente Ese fuego. ese fuego, esa voz donde sabía claramente que no estaba haciendo lo correcto, que no era el rumbo para mi vida. Sabía internamente que no estaba yendo por el camino correcto. Pero bueno, fue una época, que te digo, difícil en ese sentido porque no supe cómo rechazarlo y más bien me dejé llevar por el movimiento, el ambiente, las amistades, lo que decían, lo que vivían, y yo involucrada también en esto, y me llevó a separarme del Señor, de la iglesia y de todo esto. Pero ya te digo, siempre hubo algo internamente que me estuvo diciendo, no es por allí. Sí, algo que nosotros conversamos es que pasamos muchas pruebas como cristianos, pasamos altos y bajos y en ocasiones es el enemigo pues atacándonos con muchas cosas que nos gustaban del mundo, que nos atraen y que a veces nos sacan de lo que el Señor ya nos ha dicho, que nos ha puesto en nuestro corazón. Nos contabas un poquito acerca de cómo el Señor te llamó específicamente. ¿Cómo fue esa experiencia también cuando el Señor te llama y te dice, yo te escogí? Ok. Retomando ese capítulo de esos años, me invitaron a un retiro de jóvenes. Yo acepté a ir. Y resulta que en ese retiro de jóvenes surge lo que es la reconciliación. Fue un retiro juvenil tan tremendo, tan vivida, la experiencia de Dios allí, con la palabra, con lo que nos decían, que de hecho en una de las ministraciones me dieron una palabra y yo la creí, de hecho que fue Dios mismo hablando
de cuál era realmente mi propósito. Esa palabra es la de que le dieron a Jeremías. Te llamé, te escogí, antes que te formases, antes que nacieses, ya yo te había escogido. Y esa fue una palabra que marcó el inicio nuevamente de que, wow, es cierto, me separé de Dios todos estos años atrás, 2, 3 años, pero todavía Dios está interesado en mí. Y fue algo que marcó nuevamente el inicio de retomar nuevamente, buscar la voluntad de Dios en su camino. Algo que mencionas de la reconciliación, que me llama mucho la atención, porque pueden haber personas que van a ver este video, que se apartaron de los caminos del Señor por ceder tal vez a gustos personales que al Señor no le agradaban, que el Señor está llamándole. Pero esa reconciliación, el Señor está interesado en que ocurra, en que nosotros volvamos a sus caminos y que cumplamos el propósito. ¿Cómo crees que puede iniciar esa reconciliación con el Señor para aquellas personas que tal vez sienten que no pueden, que quieren y no pueden? Como dice un versículo, que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces tal vez tienen esa lucha, esas pruebas de quiero volver, pero no sé cómo. ¿Cómo pueden hacer para volver? Ok. Hablando de lo que me pasó a mí personalmente, es saber de que, o sea, estás interesado realmente en hacer lo que Dios quiere, lo que Dios te está pidiendo. Si tu interés es realmente hacer la voluntad de Dios, Dios va a propiciar incluso la ocasión para que vuelva a suceder el momento. Y a veces uno se sentirá un poco... que vienen situaciones, se propicia la ocasión, pero tú di que no, todavía no, no, todavía no. No temas a ese momento, realmente Dios te está llamando, Dios tiene lo que inició, porque se habla en el plano de que conociste, te alejaste y no sabes cómo volver. Bueno, Dios está propiciando muchas situaciones, incluso en tu vida personal, para que nuevamente, si quieres hacer la voluntad de Dios, vuelvas y reconozcas, Señor, te fallé, Señor, me fui, pero aquí estoy otra vez. Así que, mira, ni siquiera uno mismo está tan interesado como Dios para con nosotros. Así que... Y como dices tú, si quieres, o sea, no es algo que el Señor te esté presionando y te esté obligando y te esté diciendo tienes que hacerlo porque yo quiero, sino que el Señor está interesado en lo mejor para nosotros. Y Él quiere que nosotros cumplamos el propósito por el que fuimos creados. Y a veces durante nuestra vida nos estamos desviando de lo que verdaderamente Él preparó para nosotros, que siempre la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Y a veces en nuestros gustos y en nuestras debilidades creemos que nuestros caminos o nuestros pensamientos son mayores que los pensamientos del Señor. Pero Él tiene cosas mayores preparadas para nosotros. Y bueno, es necesario también empezar como a enamorarnos del Señor nuevamente y buscarle más. Y luego de que pasa todo esto, de que te reconcilias con el Señor, ¿cómo empieza ese camino de empezar a desarrollar el propósito que ya el Señor estableció en tu vida? ¿Cómo empieza a evolucionar todo eso ya madurando en la fe? Ok, ya madurando en la fe, inmediatamente me involucré en lo que era en sí la iglesia, el servicio al Señor en la iglesia. Me involucré en todo. Me gusta mucho la música, así que me fui por el área de música, aprender a tocar algún instrumento, de hecho es el piano. Pero no fue solo eso, sino que en cada oportunidad que se presentaba para servir, presente. Y esas cosas fueron las que hoy puedo ver que me fueron equipando para todo lo que he tenido que hacer en el ministerio. Para esa época comenzando, no solamente servía en la música, también había necesidad en cuanto a maestros de la palabra. El pastor me dice, ¿quieres aprender cómo es todo esto? Y que claro que sí, claro, enséñeme cómo se da una clase, cómo se enseña la palabra. Y todas esas cosas que se abrían, esas oportunidades, inmediatamente yo las aprovechaba como
equipando todo el arsenal para servir en el ministerio. Y desde esa época hubieron ocasiones donde yo me congregaba que mi pastor no podía asistir a dirigir el culto de ese día y me llamaba y me decía, oh, encárgate tú. ¿Cómo? Si yo apenas estoy comenzando, 14, 15 años, no sé qué. Ya, Dios te va a dar el mensaje, Dios va a hacer esto y lo otro. Y quiero remarcar esto, siempre obediencia. Sí. Obediencia es la clave para que tú permanezcas en el camino. Esto, aunque yo le decía a mi pastor, pero yo no estoy lista, yo no estoy preparada, que esto, que lo otro, al final, y que lo voy a hacer, Sí. lo voy a hacer, ya usted me enseñó a hacer esto, lo otro, el temorcito, el miedito, todo esto, a un lado, voy a hacerlo. Y fue una época de mucha enseñanza para mí y me acercaba mucho más a Dios. Sí. El ministerio hacía que me acercara más a Dios. Sí, con respecto a la obediencia, era parte de lo que te quería preguntar de cómo hacer para dejar aquellas cosas que nos gustan, que te lo había mencionado acerca de que conocí a un joven que estaba llegando nuevo a la iglesia, que nos comentaba que le cuesta mucho dejar ciertas cosas porque eran cosas que le gustaban, músicas seculares, pero que siente en su corazón que está mal porque ya el Señor le está haciendo sentir eso, pues que está incorrecto, pero le gusta. ¿Cómo hacer para dejar esas cosas que de verdad te gustan, pero sabes que no le agradan al Señor? ¿Cómo haces para soltar esas cosas? Ok, te mencioné que a mí lo que me sacó fue la música, pero la música rock, la música del mundo. Pero precisamente también fui atraída por la música de este lado. Pero fue una decisión igual, una decisión, una determinación de que yo sé que eso no le agradaba a Dios, así que le decía directamente a Dios, ok, si esto no te agrada, te está entristeciendo, no es lo que tienes para mí, dime qué es lo que quieres que yo haga, dímelo. ¿Tengo que soltarlo? Ok. Y no fue una imposición, suéltalo, no. Sí. Era realmente porque quería agradar a Dios, quería agradar a esa persona que dio su vida por mí para salvarme, no quería entristecerlo, por lo tanto yo le decía claramente, ¿qué quieres que yo haga? No quiero entristecerte, quiero hacer lo que tu voluntad. Entonces allí recibía la dirección a través de un estudio devocional, a través de una prédica, y que, ok, por aquí es. Mire, Dios es muy sutil en hablarnos y no es que uno escuche la voz de Dios audiblemente, hijo mío, tienes que hacer esto y lo otro. No. Y sí puede suceder, claro. No exonero esa parte, pero también hay una parte de Dios donde te habla a través de tu pastor, te habla a través de una persona, te habla a través incluso de un niño. De este video también puede serlo. Exacto, este video puede ser una dirección de Dios para el que está escuchando. Entonces, si estás dispuesto, si estás abierto a que tú quieres hacer la voluntad de Dios, esa determinación, Dios te va a decir cómo. Si tú quieres dejar lo que desagrada a Dios, Dios sabe tu intención, Dios sabe que quieres dejarlo y te va a dar la ayuda para hacerlo, sí. Como fue mi caso. Dios me dio tanta ayuda, tanta fortaleza para dejar lo que me estaba dañando y aceptar el rumbo, la voluntad del Señor. Sí, Él mismo nos da como esa capacidad de tomar la decisión, porque todo se trata de decisión y creo que durante toda tu vida fue tomar decisiones drásticas y firmes. Exactamente, determinante, o es así, punto. Sí. Háblame, Señor, porque esto es sí y esto es no. Listo, háblame. Y ser firme, no negociar con el enemigo de jugar con el pecado, sino tomar decisiones firmes. Y cuando tomamos la decisión, el Señor se encarga de darnos la fortaleza para resistir la tentación, de darnos las herramientas, porque en tu caso te dio la herramienta de acá, si te gustaba la música, te permitió tener un ministerio de música porque tocas piano. Exactamente. Y atraerte de la misma forma con cosas que a ti te gustan. Exacto. Entonces, cómo Dios trabaja hasta a través de eso. Sí, y no fue algo, y no me lo impuso. Sí. Fue algo tan como un amigo que te está diciendo, eso te hace daño. ¿Ven?
por este lado, que aquí te va a ir mejor. Y aunque al principio uno no entiende al 100% cómo es y qué va a pasar, si tú estás dispuesto a obedecerle, mira, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Y el Señor nunca obliga. No. Jamás obliga. La iglesia no te impide hacer nada. Dios no te obliga a que tú hagas nada. Todo es por amor y decisión propia. Y bueno, luego ya siendo madura en la fe, algo que pasa mucho es la inconstancia en los caminos del Señor. Sí. Que muchas veces nos sentimos bien y otras no tanto. Y es muy difícil permanecer firme. ¿Cómo has hecho tú que siempre te vemos que estás, por decirlo así, firme en el Señor? Siempre te vemos gozosa o siempre te vemos metida en la presencia del Señor, siempre con una fe, por decirlo así, intacta. ¿Cómo haces para mantenerte firme en el Señor cuando vienen esos altibajos, esas cosas, la soledad? Mira, nosotros como cristianos experimentamos altas y bajas. Sí. Siempre. Es mentira que alguien te venga a decir, no, aquí todo es felicidad, todo va bien, mira cómo me va. En realidad no es así, porque siempre hay altas y siempre hay bajas, hay bajones. Experimentamos escasez, experimentamos soledad. Ese sentimiento de soledad yo lo he experimentado en muchas ocasiones de mi vida, en las cuales tú estás rodeado de muchas personas, pero sin embargo internamente me siento solo, me siento solo. Entonces, en esos momentos, mira, a mí lo que me ha llevado a permanecer, ya llevo varios, bueno, comencé desde los 10, ya a tomar en serio a Dios, y tengo 34, así que sumen. Todos esos años, lo que me ha llevado a permanecer firme, número 1, determinación y obediencia. La obediencia hace que uno permanezca, 100%, aun cuando no entiendes. ¿Y pero por qué me pasa esto a mí? Aun cuando no lo entiendas, obedece. Obedece a la palabra, obedece al consejo de tu pastor, obedece a la instrucción de vida está en la Biblia. Ahí está todo lo necesario para que tengas una vida de éxito. Y el éxito no es que todo me va bien. El éxito es hacer la voluntad de Dios. Sí. Ese es el verdadero éxito. Así que si estás en las bajas, tú sabes que Dios está contigo, aunque no lo sientas, como te dije, mucha soledad he experimentado internamente, rodeada de muchas personas, pero sin embargo se siente uno un momento de soledad. Sí, sientes que no hay nadie, aunque hay gente. Aunque haya, pero te sientes solo. Entonces, en esos momentos está Dios allí, aunque no lo sientas. En las altas, cuando uno considera, wow, todo esto va bien, todo me sale bien, ahí está Dios también, pero estar consciente, a mí me ha ayudado mucho una frase que leí un día, donde decía la frase, esto también pasará. Yo dije, ¿y cómo así? Estamos en los momentos buenos, en los momentos de las vacas gordas, donde todo va bien, donde todo es bonito, pero viene la frase, esto también pasará. Cuando llegan los momentos difíciles, no hay nada, el de las vacas flacas, nadie quiere ese momento, nadie quiere ese tiempo. Te aseguro que a nadie le gusta pasar por ahí cuando los dictámenes médicos no son los que tú esperas. Cuando te dicen, mira, perdiste casa, perdiste carro, perdiste tus bienes, eso no es una buena noticia, es un momento de valle, un momento de desierto, pero eso también pasará. Solo hay que ser paciente. Y bueno, la paciencia es otro tema, pero eso es lo que me ha ayudado a permanecer a mí. Estar consciente en obediencia. Dios me dijo que tenía que permanecer hasta el final, su palabra es suficiente para sostenerme, así que yo me agarro de ella. Que estoy pasando un momento difícil, ok, esto va a pasar. Estoy pasando momentos buenos, en algún momento también pasan. Así que
mi alegría y mi gozo no depende, y De mi la permanencia, circunstancia. exacto, mi permanencia no depende de la circunstancia, depende más bien de saber que Dios está conmigo. Hay una frase que me gustó mucho que mencionaste también de que en los momentos buenos Dios sigue siendo Dios y en los momentos malos Dios sigue siendo Dios sigue Dios. siendo Dios. Dios no cambia, Dios no, por cómo nos sintamos o por cómo nosotros actuemos con respecto a Él, si nos alejamos, si permanecemos, Dios no va a cambiar, Dios sigue siendo el mismo. Y Él está interesado en nosotros y está interesado en que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Sí, exactamente. Y así mismo el Señor va uniendo como cada Las tramito piezas. de nuestra vida y va creando y cumpliendo lo que Él empezó. Sí, mira, cada evento en tu vida son los que Dios usa para ir como poniendo pieza a pieza y armando lo que es el propósito de Él para contigo. Cualquier circunstancia que estás viviendo es un instrumento poderoso en las manos de Dios para ir encajando cada pieza en el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Incluso en las familias, bueno, ya te digo, yo empecé desde los 10 años, pero también llegó la época donde conocí a mi esposo. Y incluso esa parte en mi vida encaja con todo lo que va en el propósito de Dios. Te comento rápidamente cómo lo conocí, porque fue un inicio un poco, digamos, extraño para Sí. cuando uno conoce que ay, somos novios y todo eso. No fue lo más fue romántico. un restaurante y wow, en realidad conmigo no fue así. Pero ahora entiendo en la madurez, en la fe, que incluso ese detalle lo encajó Dios por el ministerio y la obra que estamos desempeñando. Sí. Yo lo conocí a él, sí lo conocía de vista porque se congregaba en una iglesia y yo en otra, pero sí nos veíamos porque se hacían confraternidades de iglesia y eventos y allí estábamos y nos conocíamos de vista. Pero en ese momento, en esa época yo estaba en la universidad en la noche y salíamos tarde. Yo llegué con un compañero a la terminal de transporte y él trabajaba allí mismo en la terminal, en un ciber, algo así, con otro amigo. Y nos topamos los cuatro, yo iba con un amigo creyente también, ellos también, y comenzamos a hablar y a caminar, y cuando íbamos caminando y pasamos por la sala de espera, resulta que había una persona, un chico, un joven, retorciéndose, endemoniado, tiraba espuma por la boca y todo esto, y nos volteamos a ver los cuatro, como quien dice, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Mi esposo, que en ese momento obviamente no era, llama a su pastor pidiendo cobertura para ver qué dirección tomábamos, no nos íbamos a aventurar así. Así que él llama, el pastor le dice, oren todos en unidad, oren por el chico. Y bueno, nos unimos en oración, en unidad, los cuatro, oramos por el muchacho y resulta que fue liberado. Fue liberado y bueno, me llamó mucho la atención el ministerio que había ahí como desenvolviéndose. Oye, me llamó la atención el que ahora es mi esposo, obviamente. Y bueno, para terminar esa historia, nosotros agarramos al muchacho que ahora ya era libre, le compramos cena, lo llevamos a un hostal, sí. Hicimos una vaca, le pagamos la noche en el lugar y ahí venía a nuestra mente el texto que decía Jesús, me viste con hambre y no me diste de comer y las personas le decían, pero ¿cuándo te vimos así, Señor? Qué bueno, porque no lo hiciste a alguno de estos pequeñitos, no me lo hiciste a mí. Y nosotros íbamos en ese momento muy felices de hacer la obra realmente que fuimos allá, llamados a hacer. Fue libre, le pudimos servir, pudimos servir a ese muchacho y pudimos hacer todo lo que estaba en nuestras manos. Pero allí surgió
un interés, Chispazo. un interés hacia este hermano, él se llama Ricardo. Hubo un interés y de allí empezó a haber una amistad y bueno, nos casamos. Años después nos casamos y tenemos una familia, servimos al Señor. Pero ya te digo, todo evento en tu vida, como que Dios lo usa como una pieza para que vaya encajando y va formando. Y ahorita mismo yo estoy viendo ya con mucha más claridad el propósito de Dios. Sí. Pero ver el propósito de Dios en tu vida, claramente el fundamento y la base para eso, todos quisiéramos de buenas a primeras entender. Todos queremos saber, Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Para qué me llamaste? Sí. Bueno, la base de eso es la obediencia. Sí. Algo que me recuerda mucho es la historia de Job. Todo lo que le había pasado, todo lo que sufrió. Y hay un verso que dice que Job no atribuyó despropósito. Amén. Y que asimismo nosotros no debemos atribuir ningún tipo de despropósito a lo que sucede en nuestra vida. Sea bueno o sea malo, el Señor siempre tiene un propósito con eso y es parte de, como dices tú, una pieza de toda la historia que el Señor está trabajando en nuestra vida. Y que van a venir muchas más. Sabemos también que para tu vida vienen muchas más cosas que el Señor va a seguir añadiendo. Y de verdad que agradecemos a Dios por tu vida. ¿Qué deseas decirle a aquellas personas ya conociendo y que sabemos pues tú que eres ya, de verdad yo siento que eres una de las personas más maduras en la fe que yo conozco, y que tienes sabiduría de parte del Señor? ¿Qué puedes decirle a aquellas personas que ahorita te van a escuchar en este video, te van a conocer y que quieren empezar a tomar las cosas en serio, quieren empezar a caminar con el Señor y empezar a trabajar en ese propósito que el Señor puso en sus vidas? Ok. Mira, ya te digo, todos han experimentado quizás un momento en el cual conocieron a Dios pero se apartaron, que me pasó a mí por un par de años, pero siempre había y quedó una semilla, siempre, no que escuchaba una vocecita aquí, no, algo internamente, sé que me pueden entender, que por más que yo quería callar esa voz, por más que yo quería, eso no es conmigo. Sin embargo, muy internamente yo sabía que era Dios, que había puesto algo, un propósito, y de hecho toda persona que nace lleva un propósito, independientemente de la circunstancia en la cual nazca, tú sabes, ¿no? Hay embarazos deseados, hay otros no tan deseados y situaciones un poco ya delicadas, pero aún con todas esas cosas, quizás es tu caso, aún allí hay un propósito de Dios. Es que toda persona que nace lleva un propósito de Dios. Entonces, hay algo internamente y quizás te has separado, conociste a Dios pero te separaste de Él, pero ahí hay algo, todavía hay algo. Y Dios te lo está recordando hoy a través de este video. Dios te está recordando que está interesado en tu vida todavía, que tiene un llamado para ti. Y más que un llamado o ministerio, desenvolver en una iglesia, fuimos llamados a algo más. No es solamente un ministerio, es tu vida como un adorador, tu vida como un siervo, como una sierva de Dios. Y yo sé que el punto aquí es que tú tomes la determinación. Dios no te va a obligar, sí te pone todas las opciones en la mesa, pero no te va a obligar. Y ahí es donde entramos nosotros con nuestra determinación. ¿Qué vale más? Si lo que te está alejando de Dios o lo que Dios te está ofreciendo a ti, que no es temporal, sino más bien algo eterno, algo que ni siquiera la muerte puede detener. Entonces, ¿qué pesa? ¿Qué vale más para ti? Entonces, yo te diría que determines. Yo llegué a ese punto de determinación, ok, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Y dejar todo lo demás para poder agradar a Dios y hacer su voluntad. Entonces, ahí parte todo, una determinación, pero
siguiente a esto, obediencia. Obediencia, porque a mí la obediencia me llevó a permanecer. Ya de ahí para adelante, cuando ya determiné obedecer, ya nada me apartó. Influencias, amistades, yo sigo teniendo amistades que no saben, no quieren saber nada de Dios, pero sin embargo, yo sigo inyectándoles palabras, les sigo motivando a que conozcan, a que vengan al camino, pero ya esa influencia no tiene como, me voy a apartar otra vez porque es como más atractivo, más codicioso esto. No, ya estoy en el punto de que yo sé a lo que Dios me llamó. Sí, has entendido el valor de quién es Dios y exactamente. Nada vale más que eso. Ya yo entendí que mi vida tiene sentido, es con Dios. Sí. Es con Dios. Por más placer, por más deleite que tú puedas tener en el mundo, la satisfacción de saber que estás en la voluntad de Dios, saber a qué Dios te llamó, saber para qué naciste en esta tierra, eso es una satisfacción que no te la da el dinero, no te la da ningún placer, no te lo da absolutamente nada. Esa satisfacción interna de saber que nací y estoy en ese propósito. Amén. Que soy exitoso no porque todo me sale bien, soy exitoso porque estoy en la voluntad de Dios. Eso es lo que le ha dado sentido y lo que ha hecho que mi vida permanezca día con día. A veces hay que ser paciente, sí. Pero determina, sé obediente a la palabra, sé obediente y sé paciente. Porque vivimos en una época, Sandra, de que todo quiere que sea instantáneo. Ya, en el camino de Dios, el camino corto o el atajo no funciona. El atajo no funciona. Aquí, para llegar hasta el final, es perseverancia. Amén. Él mismo lo dijo en su palabra, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero llegar a ese punto de llegar hasta el fin, ahí hay altas, ahí hay bajas, ahí hay de todo. Sí. Pero lo que te lleva hasta allá es que tú determines día con día, te voy a obedecer, te voy a servir, Señor, tú eres la razón de mi vida. Así que determina todos los días, determina, sé obediente y sé paciente. Sé paciente, que Dios va a ir encajando cada pieza en tu vida para formar el propósito para lo cual hizo que nacieras. Amén. Y de verdad nos gozamos con tu testimonio, con todo. Sabemos que el Señor siempre tiene un mensaje, un propósito, como le hemos dicho, y de verdad admiramos tu obediencia, tu fe y tu perseverancia en los caminos del Señor, y eres de ejemplo para nosotros. De verdad te admiramos mucho, te amamos mucho en el Señor. Y sabemos que así mismo tú nos has ayudado mucho en nosotros con esos jalones de oreja, lo que sea, que con una palabra de aliento inclusive. Y de verdad valoramos mucho eso porque sabemos que el Señor te usa. Así que gracias, Alice, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por habernos escuchado una vez más. Esperamos que haya sido de bendición este testimonio de nuestra hermana Alice. Y bueno, será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.